Valencia en abierto. Hoy reunimos a 3 partidos políticos jóvenes. Con ellos queremos abordar lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y sobre todo temas que interesan precisamente a los más jóvenes, especialmente vivienda y ese empleo precario que todavía es una realidad. Les presento, está con nosotros el secretario general de Joves del País Valencià de la Comunidad Valenciana, Francesc Roig. Buenas tardes. Muy buena vesprada, ¿cómo Bienvenido. Estem? Manu González de Joves Socialistas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Nacho Martínez. Buenas tardes también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bienvenidos. Bueno, lo primero, pulsar la situación sanitaria. Yo creo que es la máxima preocupación de lo que más hablamos, desgraciadamente. ¿Qué piensan nuestros invitados? Comenzamos por la valoración del Partido Socialista. Manu, ¿habría que tomar nuevas medidas ante los datos que siguen siendo tan preocupantes? Parece que los expertos apuntan a que esta curva podría acabar a finales de esta semana. ¿Cuál es la opinión al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, si me permites, y yo creo que en esto coincidiremos todos, dar el pésame a las familias de las víctimas del incendio en la residencia de Moncada y bueno, pues enviarles un caluroso saludo y el pésame. En cuanto a lo que pregunta sobre la situación sanitaria, bueno, yo creo que si miramos un poco atrás, cada ola ha sido distinta, ¿no? Y también la manera de afrontarnos a cada una de esas olas ha sido distinta. Ahora tenemos una herramienta que no teníamos antes y es el 95% de la población de la Comunidad Valenciana vacunada. Sí que es verdad que han habido momentos de tensión sanitaria en estas últimas semanas y se ha demostrado que al final la atención primaria es el pilar del sistema sanitario valenciano y por eso también me gustaría resaltar algunas de las medidas que se han tomado desde la Consellería, sí, para paliar un poco la tensión y afrontar esta sexta ola, ¿no? Se ha hecho posible, de alguna manera, que se puedan dar las altas y las bajas en un mismo acto. Se ha hecho el concierto con las farmacias y con los laboratorios externos para notificar los casos de una manera más ágil y, digamos, descongestionar el trabajo de los profesionales de atención primaria. Se ha prorrogado los tratamientos crónicos que tenían vigencia hasta ahora y en el total en los próximos meses sería 1 millón de consultas que no van a tener que producirse por esa ampliación. Y este mes, la Consellería de Sanidad también anunciará el nuevo plan de atención primaria para la Comunidad Valenciana. Yo creo que efectivamente es un momento de transmisión de virus alta, pero que por suerte pues, no se traduce de la misma manera que en otras olas en esa presión en las UCIs. Bueno, pues medidas destacadas importantes, pero pese a todo ello hay que reconocer que la atención primaria ahora mismo está colapsada, quizás también por el cansancio que acumulan los profesionales. Desde el Partido Popular, ¿qué se opina al respecto? Pues vemos una situación sanitaria completamente colapsada por la falta de previsión de una consellera de Sanidad doblemente condenada, como hemos visto esta semana. Una doble condena, la primera por el Juzgado del Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, una condena por no vacunar al personal sanitario de la sanidad privada de Alicante, por el cual el mismo Tribunal Contencioso Administrativo lo que le achaca a la propia consellera es faltar el principio de igualdad entre la sanidad pública y la sanidad privada, con una condena que nos va a costar a todos los valencianos la indemnización de 10.000 euros al Colegio de Médicos de Alicante. Y la otra condena por parte del Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, que es por la falta de medidas de protección, de la compra de material sanitario de protección en la primera ola, que vemos como al final la justicia llega para todos y va a causar una indemnización que tendremos que pagar todos los valencianos. Y entrando ya en lo que es en materia sanitaria, pues vemos esa falta de previsión y esa falta de criterios y de cambios. Vemos, por ejemplo, como ayer teníamos más de 13.000 valencianos contagiados en un único día. Vemos, por ejemplo, cómo los criterios van cambiando. Desde el Gobierno de España antes nos decían que no había que llevar mascarillas en los exteriores, ahora nos dice que sí que hay que llevar mascarillas en los exteriores, pero no nos dice exactamente cuál es el motivo de ello. O, por ejemplo, otro ejemplo de ello es la falta de seguridad de las propias personas. Por ejemplo, si yo ahora me contagio de COVID, cuando pasan 7 días, a mí nadie me hace ninguna prueba, no me hace una PCR, no me hacen antígenos, directamente me dan el alta si no tengo con el riesgo de ser contagiando, tengo síntomas. Sí, bueno, falta de previsión, cambio de criterios. ¿Qué se dicen desde Compromís en torno a la situación, a la gestión de esta sexta ola en la Comunidad Valenciana?
Primer que res, abans que res, sumar-me, òbviament, a les paraules de condol al poble de Montcada i als familiars de les víctimes. Avui ens hem alçat un poc colpejades totes per aquesta situació i, òbviament, estem amb totes elles. Dit això, Compromís, òbviament, què és el que estem vivint ara mateix? Estem en aquesta sisena onada i, per tant, crec que la pandèmia avança molt, portem 2 anys, quasi, en la pandèmia, per tant, les mesures que s'han de prendre no són les mateixes que s'havien de prendre abans, perquè, bàsicament, ho estaven apuntant així, tenim més del 90% de la població vacunada i és un escenari completament diferent. Crec que una lliçó que ens ha donat aquesta pandèmia és la necessitat de reforçar el sistema d'atenció primària, de reforçar la sanitat pública. I crec que ara mateixa totes les mesures que s'han d'anar encaminades o s'han d'encaminar políticament han d'anar a això, a reforçar la sanitat pública. No s'hi va les mateixes mesures que en març del 2020. Òbviament tenim els antígens, tenim moltes altres qüestions que puguen contindre el diagnòstic, la pandèmia i tot això, i crec que hem de caminar cap a aquest reforçament de la sanitat pública. En aquest sentit, hi ha 2 qüestions que l'altre dia el diputat de les Corts Valencianes, Carles Esteve, en la Comissió de Sanitat, apuntava. El servei d'ambulàncies i el servei de la farmàcia sociosanitària estan privatitzats i estan a punt de caducar aquestes privatitzacions. Crec que una d'elles ja ha caducat. Per tant, crec que és el moment, junt amb tot aquest pla que puga presentar la Conselleria, de revertir tot això a la gestió pública. Més que res perquè, segons dades de la pròpia Conselleria, estaríem estalviant-se uns 6,1 milions d'euros aproximadament. Que se podrien invertir? I això es podria invertir, suposem, per exemple, en la contractació d'aquest personal de suport a la sanitat pública o a l'atenció primària, que es el que Bueno, el que enseguida va faltar pulsamos ara mateixa. qué opina el Partido Popular en torno a esta propuesta que se hace desde Compromís, ¿no? De invertir ambulancias y también el servicio de farmacias, apuntabas. Sí, és esa reversió que ha caducat ja, estava externalitzat, estava privatitzat, perquè d'èpoques passades que alguns governs es van dedicar a privatitzar coses, cau aquesta privatització i, per tant, crec que tot el que siga recuperar a la gestió pública ens és més barat. La Conselleria també ho ha anunciat, vull dir, ens hi seria molt més barat, 6,1 milions d'euros que podrien anar directament a reforçar totes les plantilles d'infermers i metges de l'atenció pública. Veremos qué pasa con esto. También pasaporte COVID es otra de las medidas que implantó el Gobierno valenciano. Pulsamos qué valoración tienen nuestros 3 invitados en torno a ello. Lo que está claro es que el pasaporte no puede evitar los contagios, pero sí quizás animar a la gente a vacunarse, pregunto. Yo creo que ese fue el motivo por el cual se implantó el pasaporte COVID. Al final es una medida que lo que hace es impulsar a esa gente que no se había decidido vacunar, porque al final algunos lo hacen por miedo a lo desconocido, y yo creo que había que animar en un momento en el que todavía teníamos que apretar un poco en el porcentaje de personas valencianas vacunadas, y dio sus frutos. En los primeros días vimos cómo se tuvieron que abrir puntos de vacunación por toda la ciudad de Valencia, pero también por todos los pueblos de la Comunidad Valenciana, y la gente que no se había vacunado, muchos de ellos se animaron a vacunarse. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Con esta medida está funcionando? Sí, por supuesto. Al final el pasaporte COVID es una de las medidas que ya propuso el presidente Pablo Casado a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, y es una propuesta que ya viene diciendo y proponiendo desde hace muchos meses, igual que, por ejemplo, la ley de pandemias, que se ha propuesto de forma reiterada en el Congreso de los Diputados, para que a fin de cuentas no tengamos 17 modelos sanitarios distintos y 17 comunidades autónomas donde cada una implementa unas medidas distintas. No tiene ningún sentido. Está claro. Por alusiones a la reversión que apuntaba desde Compromís francés, ¿algo que decir, Nacho? Pues a ver, algo que decir. Lo primero, que respecto a sanidad pública, al Partido Popular no le pueden dar ninguna lección. En los años de gobierno del Partido Popular se construyeron 12 hospitales públicos. En los años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana se construyeron casi 600 centros de salud. Y aparte, en los años del Partido Popular en el gobierno de la Generalitat Valenciana se pusieron más de 2.200 nuevas camas de hospital respecto a las que habían con el gobierno del señor Joan Lerma del Partido Socialista. Y un último apunte en tema de privatización. El Partido Socialista y Compromís se podrían aplicar el tema de lo público, de todo lo que promueven y todo lo que dicen, y aplicarlo en el tema de los PCR y los antígenos. Hoy por hoy, muchas familias les cuesta mucho dinero hacerse de forma reiterada y por los contactos estrechos que tienen test PCR, test de antígenos, que hoy por hoy, las pruebas, ya lo ha dicho el propio gobierno, que van a reducirlas, y ya las están reduciendo. Bueno, se ha regulado ahora el precio de los antígenos, yo creo que ha sido también una medida importante. No sé si
Xés quiere contestar, Francesc. Sí, no, a veure, sols faltava, no?, que el Partit Popular no haguera fet res en 20 anys de govern. És que, clar, vull dir, és que hem fet no sé què, clar, és que estàveu en el govern i havíeu de gestionar, i jo crec que els governs, o sigui, que els hospitals o els centres de salut, conforme estaven en els anys 80, pues, havien de modernitzar-se un poc. El que jo estava parlant són d'oportunitats, no? Igual que es va revertir al Gira, igual que s'han revertit alguns hospitals, i encara tenim alguns, com l'Hospital de Manises o l'Hospital de Dénia, que s'ha de revertir i passar a la gestió pública, perquè el que s'ha demostrat és que hi ha empreses darrere que volen fer negoci a costa de la salut de les valencianes i els valencians. Crec que en aquest cas, que estem parlant de la farmàcia sociosanitària o de la privatització de les ambulàncies i que això allibera recursos i diners, ja que estem d'acord en que fa falta reforçar totes les plantilles d'infermeria i de metges i tal per a poder vacunar més ràpid o, per exemple, per a que l'atenció primària no estiga saturada i es pugui atendre millor, ostres, doncs crec que és l'oportunitat i esperem que des del govern es prenguen aquestes mesures. No sé si quiere añadir algo, si no cambiamos de tema. Yo creo que, lo ha comentado el compañero Francesc, el Partido Popular puede dar lecciones de todo menos de gestión sanitaria. Bueno. En la Comunidad Valenciana encontramos una situación en la que se habían venido haciendo recortes progresivos desde la anterior crisis financiera y se ha demostrado también con esta crisis sanitaria que hay dos maneras de afrontar las crisis, recortando derechos y libertades también en materia sanitaria a los que más lo necesitan o sin dejar a nadie atrás. Y yo creo que la pandemia también ha demostrado que hay una nueva manera de salir de la crisis, que hay un momento socialdemócrata en la Comunidad Valenciana, pero también en Europa. El otro día vino el primer ministro alemán aquí y yo creo que es momento también de que Europa ha entendido de que hay otra manera de salir de la crisis. Muy breve. Un breve resumen. Me gustaría saber cuántos hospitales ha construido la izquierda en estos años de gobierno, por no hablar de los 11.000 sanitarios que tiene menos la Comunidad Valenciana respecto a 2015, aparte de los 3.300 sanitarios que fueron despedidos por WhatsApp en junio. Lo dejamos ahí. Yo creo que ha quedado clara la postura de nuestros tres jóvenes hoy en mesa, hablando de la situación sanitaria. Cambiamos de tema y hablamos de ese anteproyecto de la nueva ley de vivienda, la primera en materia de vivienda de España. Iba a ver la luz en este mes de enero, se vuelve a retrasar su aprobación ahora a febrero después de que el Consejo General del Poder Judicial rechazara la propuesta del informe la semana pasada y ha propuesto ahora volver a estudiarla a finales de enero. Yo creo que saldrá adelante, pero queremos analizar cómo ven nuestros jóvenes esta nueva ley de vivienda, titulares de esta nueva ley. Pues una primera ley que ya era hora de que tuviéramos en este país una ley de vivienda para que se cumplimente ese quinto pilar del estado del bienestar. Al final es cumplir con el artículo 47 de la Constitución española, ¿no? Y bueno, aparte de la ley de vivienda, se ha elaborado el plan de vivienda y justamente hoy el presidente Pedro Sánchez ha estado en Valencia en un acto con jóvenes para presentar el bono joven de alquiler, ese bono que lo que va a hacer es que muchos jóvenes puedan emanciparse con una dotación de 250 euros mensuales para aquellos que tengan rentas de menos de 24.000 euros anuales. Y yo creo que es un nuevo momento también en la política de vivienda. Creo que el Gobierno tiene una postura decidida con las y los jóvenes y con la sociedad española en general. Y por rescatar algunos datos sobre vivienda. Actualmente el parque público de vivienda no llega a acceder ni el 1,6% de la población y nosotros aspiramos con una inversión de 10.000 millones de euros en 4 años a que pueda llegar al 10% de la población. Al final se trata de aumentar el parque público de viviendas, de fomentar que los tenedores de vivienda se animen a ponerlas en alquiler, por eso también se habla de un seguro sobre las rentas para los propietarios. Y regular el precio del alquiler. Bueno, y creo que también es momento de abrir debates como ese y sobre todo de generar consensos, ¿no? Yo creo que leyes tan importantes como la de vivienda necesitan de un consenso ya no solo entre los partidos políticos, sino también entre los agentes sociales. ¿Compromís apoya esta nueva ley de vivienda? Pues a veure, en matisos. Era hora de que hi haguera una llei d'habitatge? Sí. Era necessària? Sí. Apunta coses interessants, com per exemple que no es puga vendre parc públic de vivenda a fons voltors, com per exemple va passar en l'Ajuntament de Madrid i en la Comunitat de Madrid a mans del Partit Popular. Pues sí, totes aquestes coses són molt positives. Ara, mancances, la regulació dels preus de lloguer. Vale. És una cosa que no contempla todavía. No contempla de una manera, la deja un poco a la aventura. Quizás para competencia de las comunidades autónomas. Claro, entonces, a valor de que, a juicio de que, ¿no? Y además, aquellas que quieren
quieran tomarlo en zonas tensionadas tienen que presentar informes, tal. Bueno, jo crec que hi ha estudis prou clars a nivell d'habitatge que està tensionat el lloguer i que algunes mesures, si no es prenen aquestes mesures, l'únic que pot provocar és encara una bombolla molt més alta del lloguer. I en aquest sentit, doncs, bueno, nosaltres aboguem per a que es reguli el preu del lloguer perquè al final entenem, igual que s'estava apuntant, que l'habitatge és un dret. És un dret que tenim la ciutadania i la ciutadania jove necessitem emancipar-nos i a banda de l'habitatge un bon treball i poder viure bé, però com és un dret l'hem de garantir. I solament un apunt sobre el tema del bo de lloguer. Clar, al final no és un bo pensat per a la joventut que vulgui emancipar-se, és un bo pensat per a la joventut que ja està emancipada. I ahí està el problema. Per això jo crec que al final el govern de l'Estat, a banda d'Unides Podem i el Partit Socialista, hi ha molts partits en l'arc parlamentari que donen suport, que són partits de progrés i d'esquerres, que volen mesures que transformen realment la vida de les persones, i crec que és ahí on tenim que anar. No tindre por i acabar de prendre estas mesures o estas lleis amb les reformes estructurals que realment demanda la ciudadanía. Bueno, pues desde Compromís se echan en falta que se limiten los precios de los alquileres. Desde el Partido Socialista me pedía paso, pero vamos a pulsar al Partido Popular. ¿Es una buena ley la de vivienda la que prepara el gobierno? Partido Popular lo que vemos es un partido socialista engullido por sus socios de extrema izquierda, y es un partido socialista consumido por el sanchismo y por medidas que al final son de tinte comunista, como podemos ver, faltar al principio de libertad, de decir lo que haces con lo que has pagado con el sudor de tu frente, y al principio de propiedad privada. Vemos una ley de vivienda que el propio Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe en contra y que se posicionó claramente en contra con la mayoría de sus magistrados. Un Consejo General del Poder Judicial que habla de estatalizar la propiedad privada, una cuestión que yo lo veo bastante preocupante. Incluso también habla de invadir competencias. No consideramos que sea una buena ley, sobre todo en el tema de limitar el precio del alquiler. Podemos ver como que una persona que tiene una propiedad privada y la tiene vacía y no quiere alquilarla o quiere tenerla para su uso y disfrute o para cuando considere, se le puede imponer hasta un recargo en el IBI, que es un impuesto local, de hasta un 150%, que es una completa barbaridad. Aparte, evidentemente, la inseguridad jurídica que produce. Entonces, vamos, si directamente tú tienes una vivienda en propiedad y el simple hecho de comprarla ya es difícil para una persona joven, y por otra parte, si no la quieres alquilar, si la alquilas, te van a limitar el precio del alquiler y no vas a poder retribuir todo lo que a lo mejor necesitas. Y por otra parte, si no la alquilas, te van a ferir impuestos. La verdad complicado. Es que la situación es complicada. Este es el escenario que plantea el Partido Popular. Sí que es cierto que el Consejo General del Poder Judicial rechaza la propuesta, está estudiándola. ¿Cómo se ve este término, estatalizar la propiedad privada? Bueno, yo creo que vamos a hacer un anuncio. No van a venir los comunistas a quitarle la casa a nadie. Nacho, puedes estar tranquilo, que eso no va a pasar, al menos con este gobierno. Yo creo que al final es lo que estaba diciendo antes. Tiene que ser una ley consensuada. Y yo creo que el gobierno confía que pronto pueda llegar al trámite parlamentario, así lo dijo la ministra esta semana. Al final hay que elegir con quién se está. Si estamos con las personas jóvenes que buscan emanciparse o estamos con los grandes tenedores, con los grandes propietarios y con esa parte de la sociedad. Desde Juventudes Socialistas y desde el Partido Socialista lo tenemos claro. Queremos que los jóvenes de este país y las jóvenes de este país puedan tener un proyecto de futuro, que con su sueldo puedan emanciparse y que no lo tengan que hacer con 40 años, que lo puedan hacer cuando les apetezca. Al final, lo que me decías es que la vivienda es una competencia que está parcialmente descentralizada. Eso también hace que, por ejemplo, en el bono joven, para la gestión se vaya a firmar un convenio bilateral entre cada comunidad autónoma y el Ministerio. Y al final yo creo que si va a ser más factible aprobar esta ley de vivienda, dejando parte a las comunidades autónomas que tienen su competencia transferida para que luego podamos trabajar en ampliarla y en mejorarla, pues bueno, bienvenido sea. En cuanto al bono que planteaba, que ha presentado Pedro Sánchez, se ve una buena medida, 250 euros, ¿no?, por alquiler de vivienda. El bono joven, sinceramente, yo lo considero un engaño, básicamente porque te dan
250 euros al mes, que luego hay que ver los trámites y la burocracia que lleva detrás. Hemos visto como, por ejemplo, hay antecedentes en el ingreso mínimo vital, en la renta valenciana de inclusión, donde con tantos palos en las ruedas, con tanta burocracia y con tanto papeleo que le piden a la sociedad, una gran mayoría de los solicitantes no consiguen tener esas ayudas. Pero aparte, imagínate que si consigues llegar a esa ayuda de los 250 euros, si por otra parte te suben el precio de la luz, si por otra parte hay una inflación claramente preocupante, como por ejemplo la cesta de la compra que sube, el precio de los carburantes, el gas, el impuesto de la matriculación, aparte de que nos siguen friendo impuestos, subiendo el IRPF, sociedades, o lo que tenemos que sufrir, impuestos como sucesiones y donaciones o patrimonio, evidentemente, si seguimos subiendo los impuestos y únicamente nos dais 50 euros, 250 euros, es un parche para el Partido Popular, sí, una medida parche para el Partido Popular. Por tanto, desde Compromís valoraban este bono también positivamente. A veure, no és que siga el pitjor, però en paraules del Consell de la Joventut d'Espanya és insuficient perquè a la població que abarcarà serà 50.000 persones aproximadament, o és un càlcul estimat que s'ha fet des de l'òrgan i que, òbviament, si no va acompanyat de moltes altres mesures, com la regulació del preu del lloguer, com un augment significatiu del parc d'habitatge públic, d'habitatge, no va arribar a cap port, perquè al final és un bono que estarà destinat a la joventut que ja està emancipada, que és 1,5 joves de cada 10, per tant, és molt poca la gent que va beneficiar-se. Per tant, valentia i a abordar aquestes reformes com s'han de fer, és a nivell estructural i amb totes les cartes damunt la taula, no solament parcheant, que sí, que pot ser molt bonico i pot quedar molt bé en la foto, però de calat, pues igual la realidad es otra, ¿no? En torno a la burocracia, yo creo que estamos aquí todos de acuerdo, esto hay que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, al final la valoración y la concesión de las peticiones del bono joven va a ser tarea de las comunidades autónomas, y yo creo que efectivamente pues hay trámites que hay que hacer de manera más ágil y confío en que así se pueda hacer. Comentabas es que llegaría a unos 50.000 jóvenes españoles. Bueno, en palabras del conseller de Vivienda, el vicepresidente Héctor Illueca, llegará a 10.000 valencianos y valencianas. Yo creo que efectivamente no nos tenemos que conformar, siempre hay que pedir más, y por eso me gustaba hacer un apunte al plan de vivienda, porque más allá de la ley o más allá de esta medida que se enmarca dentro del plan, el plan contempla muchas medidas, como la que comentaba de ampliar el parque público de vivienda con una inversión de más de 10.000 millones de euros a esta vivienda, que un 30% precisamente tendrá que ser reservada a vivienda joven. Comentaba Nacho que de qué sirve si nos suben el IRPF. Cuando hablamos de impuestos, hacer generalizaciones es no decir nada, porque este gobierno lo que hace no es subir los impuestos a quien más lo necesita, es subir los impuestos a aquellos que más tienen y bajárselos a los que más difícil tienen llegar a fin de mes. Hay muchos valencianos, muchas valencianas a los que se les hace demasiado largo el mes y a esos no se les ha subido los impuestos, Nacho. Bueno, pues queda claro la postura. No sé si quiere decir algo, Nacho, sí, en torno a... mi pregunta es, el impuesto al azúcar es para los ricos, la cuota de los autónomos para quien tiene un pequeño negocio es para los ricos, la factura del precio de la luz es para los ricos, y aparte, si esto queda en manos de la vicepresidencia de Vivienda y el Consejería de Vivienda y demás, no me quedo tranquilo, porque en octubre no había llegado al 25% de cumplir su presupuesto, y aparte estamos hablando de que hay hasta 20.000 personas en la Comunidad Valenciana que están esperando una vivienda pública, por no hablar de las 60.000 familias que han sido desahuciadas desde que Ximo Puig es presidente, y todo eso depende de la Consellería de Vivienda, que cuando estaba el Partido Popular únicamente había una dirección general y ahora hay una gran consellería con muchos altos cargos y con asesores. Para alusiones. No, yo le he dicho, hablaba ahora Nacho de que hay personas que están esperando que les llegue la vivienda pública. Es que de eso es lo que lo he dicho ya 2 veces. ¿Sí? Queremos ampliar el parque público de vivienda, es fundamental. Bueno, pues queda claro también. Nos dará para muchos programas este anteproyecto de la nueva ley de vivienda. Está en marcha con esos inconvenientes. Se aprueba ahora en febrero, ya que debe pasar el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial. Y de la vivienda al empleo, también con otra ley que prepara el Gobierno. Y una pregunta que ponemos en mesa, ¿va a acabar con la precariedad laboral de los jóvenes, que es el principal problema? Pulsamos a Francesc Roig. Pues a veure, com tot, s'ha anunciat un pacte social. A priori això sempre és positiu, que hi hagi això. Sí que és veritat que aquesta proposta de reforma laboral sí que té un aspecte positiu i és la concadenació de
de contractes, que això ho limita i, per tant, es pot entendre que això li dona certa seguretat i certa estabilitat al mercat de treball, a la gent que opta a un treball. Ara bé, realment amb aquesta reforma va acabar-se la precarietat? No. O sigui, al final, això també va lligat a un model econòmic, és a dir, tenim un model econòmic sustentat en el sector serveis, en el turisme estacional, i tot això hauria de canviar cap a un model econòmic molt més de transició digital, de transició energètica, de localització del comerç, de les indústries, de que no se'n vagin com els que els està passant ara a la gent de la Ford i totes les amenaces que hi ha damunt la taula als propis treballadors de la Ford. Per tant, això és el que hem de tindre en el debat, no? És a dir, si al final estem parlant solament d'una reforma laboral que ens dona 4 coses segures o estem parlant de moltes altres coses. Jo crec que aquest tema ha d'obrir encara més el meló del model econòmic i a banda una altra qüestió, i és la devaluació salarial. És a dir, ho estàveu apuntant així, suposa que ara no en direu la contra, és a dir, la gent en el salari que té no pot arribar a final de mes. És una realitat. Conforme plenava la nevera, ara no la pot plenar, no pot acabar de pagar les factures i, per tant, això en aquest pacte social que s'ha anunciat per part del govern ha d'estar este tema, la revalorització dels salaris, obrir aquest meló, sí o sí, perquè és que si no ens estarem fent trampes al solitari i no estarem reformant res, estarem, com he dit abans, parxant una situació que després, ojo, quan vinguen, si bé, esperem que no, però si vinguera la dreta i l'extrema dreta, que ja ho han anunciat, que van anar a garres de braceo per ahir, van a carregar-se-ho tot i el que faran és encara retallar molt més els drets i portar-lo en una situació molt més complexa de l'actual. Sí, si llega la derecha harán esto, Nacho, la revalorización de los salarios, decían, un tema interesante e importante. Bueno, a ver, el Partido Popular cuando llega a gobernar, que va a llegar dentro muy poco, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional, evidentemente no va a querer recortar derechos ni va a querer todo lo contrario. De hecho, con la reforma laboral del año 2012 del Partido Popular se llegaron a construir hasta 3 millones de puestos de trabajo. Pero ya había un antecedente, que era con el gobierno de José María Aznar, en principios de siglo y finales del siglo XX, donde se construyeron hasta entre 4 y 5 millones de puestos de trabajo. Al final lo que la gente quiere es trabajar. Al final lo que da verdadera libertad e independencia a las personas para decidir qué tipo de modelo de vida quieren llevar es trabajar. Y de hecho lo que es importante es que haya más gente trabajando, pagando menos impuestos. Ese ejemplo de libertad que propone el Partido Popular y que es todo lo contrario a lo que promulga la izquierda es una bajada progresiva de todos los impuestos, o por ejemplo, eliminar algunos impuestos en la Comunidad Valenciana claramente perjudiciales, como pueden ser sucesiones y donaciones o patrimonio. Y luego, por ejemplo, en materia más de empleo, tocando lo nuestro, tocando lo que es el tema de la Comunidad Valenciana, hace poco Ximo Puig vendía a bombo y platillo lo de que habíamos llegado a los 2 millones y vamos a llegar a 2 millones de personas trabajando afiliadas a la Seguridad Social. Bueno, también debería tener en cuenta el señor Ximo Puig de que el 89% de ese nuevo empleo que se ha generado o que se ha recuperado en el año 2021 es empleo temporal, algo que antes criticaba. Y también tiene que recordar que gran parte de ese empleo que se ha recuperado es gracias a la figura de los ERTE, una figura que puso encima de la mesa, que puso dentro de la reforma laboral el Partido Popular. Así que, sin estar el Partido Popular gobernando, aún se han salvado muchos empleos gracias a esa figura del Partido Popular. Desde el Partido Socialista, ¿cómo se toma esta crítica del Partido Popular? Lo que está claro que es importante que haya un pacto social, ¿no?, en torno a esta ley de empleo. Sí, se han hecho muchas cosas y haciendo de ilusión un poco lo decías, y es que hay muchos jóvenes a los que les sobra mes a final del sueldo. Y ese es un problema que tenemos que atajar entre todos. Y el Partido Popular tiene un problema, y es que se ha quedado solo. Al final tiene que explicarle a la patronal, tiene que explicarle a los agentes sociales por qué tiene que votar en contra o por qué no apoya una reforma laboral consensuada, equilibrada, que probablemente no es la que mejor, la que más le gustaría al Partido Socialista, pero que sí que es la que más consensos genera. El otro día leía que la patronal había pedido a los pocos que quedan en Ciudadanos que votaran a favor. Y al final la patronal se tiene que ver presionando a Ciudadanos porque el Partido Popular ha perdido todo el sentido de Estado que le había podido llegar a quedar. En cuanto a los datos de empleo, ahora mismo en la Comunidad Valenciana hay más personas trabajando que nunca. 2.022.055 personas están afiliadas a la Seguridad Social. Pero es que a nivel español llevamos 10 meses consecutivos con reducción del paro, el histórico, o sea, el periodo más largo en la serie histórica.
La bajada total de parados ha sido de 902.884 personas. Y efectivamente, pese a estos buenos datos económicos que tenemos hoy en día, tenemos altas tasas de temporalidad. Y es precisamente eso lo que quiere atajar la reforma laboral, por ejemplo, eliminando un tipo de contrato que impuso el Partido Popular, porque ahí sí que no hubo consenso social, como el de obra y servicio. Esta nueva reforma laboral, por ejemplo, lo que hace es fomentar otros tipos de contratación, también aporta nuevos contratos a nivel de formación, que eso nos interesa bastante a los jóvenes, con dos tipos que lo que hacen es tener una formación de verdad, un contrato de formación de verdad y no ser eternos becarios. Y al final lo que hace es, en primer lugar, poner de acuerdo a patronal, sindicatos y un amplio consenso social. Ahora me explicas a ver cómo vais a explicar vosotros que vais en contra de lo que defiende la patronal. Y también, por supuesto, intentar revertir la precariedad laboral y que sobre todo que no hayan trabajadores pobres. Acabar con la temporalidad y acabar sobre todo con la precariedad. Este es el objetivo. La forma és lo que és polèmic de conseguir. De totes formes, és el que dic, vull dir, encara queden moltes converses que tindre i encara s'haurà d'arribar a més baix. Jo li recordo al Partit Socialista una cosa, hi ha una majoria progressista i social en el Congrés disposada a anar en aquesta reforma molt més lluny. Poder obrir aquests melons de la devaluació salarial o aquests melons dels projectes de vida o del model econòmic. Així al País Valencià no han tingut ningú problema en el govern del Botànic d'obrir des de la Conselleria d'Economia quin ha de ser el model productiu i el model econòmic valencià i com ha de revertir-se des d'aquest sector serveis o des d'aquesta dependència exagerada al turisme estacional a altres models molt més de transició energètica i de qüestions més vinculades a la indústria. Per tant, de veres, agafeu el guant que vos brinden els altres grups del Parlament i aleshores acabem de perfilar aquesta reforma laboral que segurament serà molt millor, molt més positiva. I respecte a tots els treballs que estava comentant el Partit Popular, a quin preu s'han creat tants llocs de treball? Al preu de la precarietat. L'altre dia hi havia una companya, estava parlant d'una companya i em deia, ostres, és que en 7 anys de vida laboral tinc 20 pàgines d'història de vida laboral que són contractes d'una setmana, 3 hores, un mes. Això no és crear llocs de treball. Això és fer que la gent visca mal, i és malviure, i és el que ha passat en la joventut, que la gent ha mal viscut. I aleshores el que estem plantejant nosaltres és que al final s'obriguen temes que permeten viure a la gent millor. En aquest sentit, el tema del salari, o en aquest sentit, el tema de que la reforma laboral pugui anar un poc més enllà del punt en el que ens trobem i ha proposat el propi govern, bàsicament. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Vamos a tener las últimas declaraciones de nuestros 3 invitados. Mucho que comentar con esa nueva ley de vivienda, esa reforma laboral y también la situación del COVID que hemos hablado hoy. Ronda final. Nacho Martínez, Nuevas Generaciones de Comunitat Valenciana. Pues por tener un poquito para contestar a mi compañero del Partido Socialista y al de Compromís. Muy breves. Sí, evidentemente. Hay que recordar que la patronal al final ha votado, no es que haya votado, es que apoya una contrarreforma laboral básicamente porque, es decir, con el miedo que se había generado por parte de la extrema izquierda y de los socios del sanchismo a esa derogación de la reforma laboral del Partido Popular, al final, para tener todo lo que se iba a venir, pues mejor apoyar una contrarreforma laboral que sea menos dañina, ya que era todo lo que proponía la izquierda, era algo que desde la Unión Europea estaban claramente en contra. Y por último, recordar que en diciembre de 2019 habían en la Comunidad Valenciana 357.000 parados y en diciembre de 2021 371.000. Realmente sí que ha subido el paro y eso no lo dice el Partido Popular, es una noticia del diario Levante. Gracias, Nacho Martínez, por estar con nosotros. Nuevas Generacions del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Titular de Francesc Roig, de Joves Compromís. Pues al final tenim damunt la taula temes que afecten molt a la joventut, com és l'habitatge i com és el tema d'ocupació, com és la pròpia Covid, que ens ha sigut un colp no solament a la joventut, a tota la societat, i per tant crec que estem en el moment, en este any i mig i 2 anys que queden de legislatura, de poder acabar d'abordar totes aquestes reformes estructurals, sobretot per una qüestió clara, per a protegir els drets de la ciutadania, perquè altres, quan van entrar al govern, no van tindre cap dubte en retallar drets i retallar pressupostos i tot. Per tant, a la faena que per això tenim les majories on toca. Gracias también por estar con nosotros, Francesc Roig, y terminamos brevemente con Manu González, de Joves Socialistes. Pues nada, como ha
dicho el compañero, hay mucho por hacer. Yo creo que me quedaría con que, pese al complicado momento de gestión pública que atravesamos por la pandemia, estamos viviendo grandes reformas, ¿no? Lo vimos en materia de empleo, en materia de vivienda, en avances sociales, en derechos sociales, y al final yo creo que los jóvenes tenemos que, y esto no va de partidos, va de generaciones, creo que tenemos que reivindicar que nuestro papel en la sociedad no es de futuro, sino de presente, y en eso estamos desde Joves Socialistes. Muy bien, pues gracias a los tres por estar con nosotros, todo un lujo teneros. Buenas tardes, cuidaros.